Me llamo María Elena Sánchez. Tengo 38 años y durante 5 años fui la asistente personal de Emma Coronel Aispuro. Hoy escribo estas palabras desde una celda en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, donde cumplo una condena de 18 años por conspiración para distribuir drogas y lavado de dinero. He decidido romper mi silencio porque la verdad que conocí merece ser contada y porque ya no tengo nada más que perder. Todo lo que el mundo cree saber sobre Emma Coronel es una mentira cuidadosamente construida. La prensa la presentó como la esposa trofeo del Chapo, la ex reina de belleza que vivía en la opulencia sin mancharse las manos. Esa narrativa le convenía a todos. A las autoridades estadounidenses, que buscaban un chivo expiatorio femenino, a los medios que querían vender la historia de la princesa del narco, y sobre todo, a los verdaderos operadores del cártel de Sinaloa que necesitaban mantener oculta su estructura real de poder. Pero yo estuve ahí. Vi las reuniones secretas, manejé las comunicaciones encriptadas, llevé los maletines con millones en efectivo. Y puedo afirmar sin dudarlo que Emma Coronel no era una simple esposa decorativa. Ella fue el cerebro logístico detrás de las 2 fugas más espectaculares en la historia del crimen organizado mexicano. Ella coordinó redes de soborno que alcanzaban hasta las más altas esferas del gobierno. Y cuando el Chapo cayó definitivamente, fue ella quien mantuvo funcionando la maquinaria del Imperio Guzmán desde las sombras. Supongo que se preguntarán cómo una mujer común, nacida en una familia clase media de Culiacán, terminó en el epicentro de la organización criminal más poderosa del hemisferio occidental. No fue por ambición desmedida ni por fascinación con el mundo del narco. Fue por necesidad, por supervivencia y por una cadena de decisiones que parecían pequeñas en su momento, pero que construyeron un camino sin retorno. Yo estudiaba Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tenía planes normales, sueños convencionales. Quería trabajar en recursos humanos para alguna empresa transnacional, casarme eventualmente, tener hijos. Mi madre había sido diagnosticada con cáncer de páncreas en etapa avanzada, y los tratamientos experimentales que los doctores recomendaban costaban más de $500,000. Mi padre, un maestro de secundaria jubilado, había agotado todos sus ahorros. Yo trabajaba en una boutique de ropa en la Zona Dorada durante el día y daba clases particulares de inglés por las noches, pero apenas alcanzaba para cubrir las consultas básicas. Fue mi prima Gabriela quien me presentó la oportunidad. Ella trabajaba como asistente administrativa para una empresaria que necesitaba a alguien bilingüe, discreta y eficiente para manejar su agenda y correspondencia. El salario que ofrecían era obsceno, $50,000 mensuales, más bonos. Yo sabía, claro que sabía, que nadie pagaba esas cantidades por trabajo administrativo legítimo. Pero cuando ves a tu madre consumirse día tras día, cuando escuchas sus gemidos de dolor en las madrugadas, la línea entre el bien y el mal se vuelve borrosa. Me dije a mí misma que solo sería temporal, que apenas juntara lo suficiente para el tratamiento de mamá, renunciaría y volvería a mi vida normal. Esa es la mentira que todos nos contamos al principio. Mi primera reunión con Emma Coronel fue en febrero de 2016, en una residencia privada en las afueras de Culiacán. Esperaba encontrarme con una mujer vulgar, cubierta de joyas ostentosas, quizás incluso intimidante. En cambio, me recibió una mujer elegante de 27 años, vestida con un traje sastre color crema de Chanel, su cabello recogido en un moño impecable, sin una pizca del maquillaje exagerado que yo asociaba con las esposas de narcos. Hablaba con voz suave pero firme. Hacía preguntas precisas sobre mi formación académica, mis habilidades técnicas, mi nivel de inglés. No mencionó a su esposo ni al negocio familiar durante toda la entrevista. Solo al final, cuando ya había decidido contratarme, se inclinó hacia adelante y me dijo con una mirada penetrante: María Elena, lo que veas aquí, lo que escuches aquí, se queda aquí. No por amenaza, sino por respeto mutuo. Yo cuidaré de ti y de tu familia si tú cumples con tu parte. ¿Estamos claras? Asentí, sin comprender realmente la magnitud de lo que estaba aceptando.
Los primeros meses fueron engañosamente normales. Mi trabajo consistía principalmente en organizar la agenda de Emma, coordinar reuniones con sus abogados, manejar su correspondencia con diseñadores de moda y estilistas y ocasionalmente acompañarla a eventos sociales. Ella mantenía una fachada perfecta de esposa de empresario, participaba en obras de caridad, asistía a desfiles de moda, publicaba fotos cuidadosamente curadas en Instagram. Pero había señales sutiles que no podía ignorar. Las llamadas que Emma tomaba a las 3 de la madrugada, hablando en un código que yo no comprendía. Los maletines que hombres desconocidos dejaban en la casa y que nunca debía abrir. Las reuniones de última hora que aparecían en su agenda sin contexto previo, siempre en lugares diferentes. Yo procesaba todo esto con una especie de ceguera voluntaria, enfocándome solo en mi salario mensual y en los tratamientos de mamá que ese dinero hacía posibles. El verdadero cambio llegó en julio de 2016, 3 semanas después de que Joaquín Guzmán Loera fuera extraditado a Estados Unidos. Esa noche, Emma me llamó a su oficina privada, un espacio al que raramente me permitían entrar. Cuando crucé la puerta, encontré a 5 hombres que nunca había visto antes, todos vestidos con trajes oscuros, todos exudando una autoridad que me heló la sangre. Emma estaba sentada a la cabeza de una mesa larga, con una laptop frente a ella y varios teléfonos satelitales dispersos sobre la superficie de madera. Me indicó que me sentara a su derecha. María Elena, dijo con esa voz tranquila que yo ya conocía. A partir de hoy, tu trabajo va a cambiar. Vas a convertirte en mi extensión, en mis ojos y oídos cuando yo no pueda estar presente. Lo que estás a punto de presenciar y aprender te convierte en parte de esta familia, con todo lo que eso implica, tanto los beneficios como las responsabilidades. Si quieres salir, este es el momento. No habrá otra oportunidad. Debí haberme levantado y salido corriendo. Debí haber tomado mis cosas, renunciado en ese instante y aceptado las consecuencias financieras. Pero pensé en mamá, en el nuevo tratamiento inmunoterapéutico que los doctores habían sugerido y que costaba 800.000 pesos. Pensé en mi padre, envejeciendo y quebrantado por la enfermedad de su esposa. Y me quedé sentada, sellando mi destino con ese simple acto de inacción. Emma asintió, como si mi respuesta hubiera sido predecible, y comenzó la reunión que cambiaría mi comprensión de todo. Durante las siguientes 4 horas, presencié una clase magistral de operaciones criminales a nivel estratégico. Emma no era una simple mensajera o intermediaria. Ella dirigía esa reunión con la autoridad de una CEO corporativa, hablando sobre rutas de distribución, estrategias de lavado de dinero, pagos de sobornos a funcionarios específicos y contingencias legales. Los 5 hombres, que después descubriría eran tenientes de alto rango del cartel, la escuchaban con atención respetuosa y tomaban notas de sus instrucciones. Lo que más me impactó no fue la naturaleza criminal de lo que se discutía, sino la sofisticación intelectual con la que Emma lo manejaba todo. Ella había convertido el imperio del Chapo en algo más parecido a una corporación multinacional que a una banda criminal tradicional. Hablaba de diversificación de activos, de estructuras corporativas en paraísos fiscales, de estrategias de relaciones públicas para mantener una imagen pública favorable. Cuando uno de los tenientes sugirió una acción violenta contra un distribuidor que había robado un cargamento, Emma lo cortó fríamente. La violencia innecesaria es síntoma de mala planificación, dijo. Cuesta dinero, atrae atención no deseada y genera enemigos. Vamos a resolver esto a través de canales legales, usando nuestras empresas fantasma para demandar sus activos legítimos. Lo vamos a arruinar financieramente de una manera que las autoridades nunca podrán rastrear hasta nosotros. Era brillante, era aterrador, y yo estaba siendo testigo de algo que las autoridades estadounidenses y mexicanas apenas comenzaban a comprender. El cártel de Sinaloa había evolucionado más allá de la simple violencia del narco tradicional. Mi papel en esta nueva estructura era claro. Yo sería el enlace logístico de Emma. Manejaría sus comunicaciones encriptadas, coordinaría reuniones usando códigos y ubicaciones cambiantes,
Transportaría documentos y, ocasionalmente, dinero en efectivo entre diferentes puntos de la operación. Emma me entrenó personalmente en protocolos de seguridad operacional. Aprendí a detectar vigilancia, a usar aplicaciones de mensajería encriptada, a crear identidades alternativas para reservaciones de hoteles y vuelos, a reconocer señales de advertencia de infiltración policial. La discreción es tu mayor activo, me repetía constantemente. No llames la atención. Vístete bien, pero no ostentosamente. Nunca uses las mismas rutas 2 veces. Nunca confíes en nadie al 100%, ni siquiera en mí. Estas lecciones me salvarían la vida más tarde, aunque en ese momento no lo sabía. Durante los siguientes meses fui absorbida completamente en este mundo paralelo. Durante el día mantenía mi identidad de asistente personal respetable, coordinando sesiones de spa para Emma, organizando sus compras de diseñador, gestionando sus cuentas de redes sociales. Por las noches me convertía en otra persona, la mensajera que entregaba instrucciones codificadas a operadores del cártel, la coordinadora que organizaba movimientos de efectivo entre ciudades fronterizas, la asistente administrativa de un imperio criminal multimillonario. El dinero que ganaba se multiplicó exponencialmente. Emma cumplió su palabra de cuidar de mi familia. Los tratamientos de mamá fueron cubiertos completamente. Mi padre recibió una pensión privada generosa. Mis 2 hermanos menores obtuvieron becas completas para universidades prestigiosas. Yo me mudé a un departamento de lujo en una zona exclusiva de Culiacán. Compraba ropa de diseñador, cenaba en los mejores restaurantes, viajaba en primera clase. Me había convertido en exactamente el tipo de persona que solía juzgar. Pero el verdadero propósito detrás de mi reclutamiento se reveló en octubre de 2016, cuando Emma me llevó aparte después de una reunión particularmente tensa. María Elena, me dijo con una seriedad que no había escuchado antes, necesito que entiendas algo fundamental. Joaquín no va a pasar el resto de su vida en una prisión estadounidense. Él va a salir, y tú vas a ser parte del equipo que lo haga posible. Inicialmente pensé que hablaba de apelar su extradición o negociar algún tipo de acuerdo con los fiscales. Cuán ingenua era todavía. Emma estaba hablando de algo mucho más audaz, mucho más imposible. Estaba planeando sacar al hombre más buscado del mundo de una prisión federal de máxima seguridad en Estados Unidos. Los siguientes meses fueron una clase intensiva en ingeniería de fugas imposibles. Emma me explicó que la primera fuga del Chapo del penal de Puente Grande en 2001 había sido relativamente simple, basada principalmente en sobornos masivos al personal. La segunda fuga, del Altiplano en 2015, había sido un milagro de ingeniería y coordinación logística, requiriendo la construcción de un túnel de más de 1 kilómetro de longitud, equipado con ventilación, iluminación y un sistema de rieles. Pero esas 2 fugas habían ocurrido en territorio mexicano, donde el cartel tenía influencia profunda y recursos prácticamente ilimitados. Sacar al Chapo de una prisión estadounidense sería exponencialmente más difícil. Requeriría años de planificación meticulosa, millones en sobornos y una red de operadores en suelo estadounidense que el cartel apenas estaba comenzando a construir. Emma me asignó la tarea de investigar cada aspecto del Metropolitan Correctional Center de Manhattan, donde Joaquín estaba inicialmente detenido. Pasé semanas estudiando planos arquitectónicos obtenidos a través de contactos en el Departamento de Construcción de Nueva York, revisando protocolos de seguridad filtrados por guardias corruptos, analizando patrones de transferencia de prisioneros. Emma había establecido un fondo de operaciones de $50 millones específicamente para esta misión. Parte de ese dinero fue a reclutar a empleados del sistema penitenciario, guardias con deudas de juego, personal administrativo con hábitos de drogas costosos, enfermeras con problemas financieros. Emma no los abordaba directamente. Eso habría sido demasiado obvio. En cambio, creaba situaciones donde estas personas descubrían oportunidades de dinero fácil a cambio de pequeños favores que parecían inofensivos al principio. Un guardia que pasaba mensajes escritos. Una enfermera que proporcionaba información sobre el estado de salud de Joaquín.
un empleado de limpieza que notaba y reportaba cambios en los protocolos de seguridad. Mi trabajo específico era mantener la cadena de comunicación entre Emma y estos operadores dentro del sistema. Usábamos un sistema de códigos elaborado basado en mensajes aparentemente inocentes. Una receta de cocina, enviada a través de una aplicación de mensajería encriptada, podría contener instrucciones para un movimiento de fondos. Una lista de compras podría ser un calendario de entregas de sobornos. Un itinerario de viaje podría detallar planes de contingencia para diferentes escenarios. Yo coordinaba todo esto, mientras mantenía mi fachada de asistente personal normal, viajando regularmente entre Culiacán, Ciudad de México, y ocasionalmente cruzando la frontera hacia Estados Unidos con pasaportes alternativos. Emma había invertido en conseguirme documentación impecable bajo 3 identidades diferentes, cada una con historias de fondo verificables y rastros digitales que resistirían inspección superficial. Pero entonces algo cambió en enero de 2017. Joaquín fue transferido al Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn, una instalación aún más segura con protocolos antifuga mejorados después de las vergüenzas anteriores. Esta transferencia destruyó meses de planificación y millones en sobornos cuidadosamente cultivados. Emma recibió la noticia durante una videoconferencia encriptada con sus abogados, y por primera vez la vi perder la compostura, aunque solo por un momento. Cerró la laptop con más fuerza de la necesaria. Respiró profundamente y luego me miró con una determinación fría. Empezamos de nuevo, dijo simplemente. Brooklyn es diferente, pero no imposible. Nada es imposible con suficientes recursos y paciencia. Lo que siguió fue aún más intenso que la primera fase. Emma redobló los esfuerzos, pero cambió la estrategia. En lugar de intentar otra fuga física elaborada, comenzó a trabajar en múltiples frentes simultáneamente. El primer frente era legal. Sus abogados presentaban moción tras moción, cuestionando cada aspecto del caso, buscando cualquier tecnicismo que pudiera usarse para apelar o retrasar el juicio. El segundo frente era político. Emma usaba sus conexiones para presionar a ciertos políticos mexicanos que tenían deudas con el cártel, buscando que intercedieran diplomáticamente o crearan fricción entre los gobiernos mexicano y estadounidense. El tercer frente, el más oscuro, era intimidación selectiva. Amenazas veladas a fiscales, investigadores y testigos potenciales, no tan obvias como para ser procesables, pero suficientemente claras para crear miedo. Y el cuarto frente, el más ambicioso, seguía siendo la posibilidad de una fuga física si se presentaba la oportunidad correcta. Mi papel se expandió dramáticamente. Emma me convirtió en su coordinadora principal para las operaciones en Estados Unidos. Yo viajaba cada 2 semanas a Nueva York, usando diferentes identidades y rutas cada vez. Me hospedaba en hoteles discretos de mediana categoría, nunca los mismos 2 veces consecutivas. Coordinaba reuniones con abogados, pasaba fondos a operadores locales, recogía inteligencia sobre los movimientos de las autoridades. Emma me había equipado con varios teléfonos satelitales, laptops con sistemas operativos especializados y acceso a cuentas bancarias en paraísos fiscales para mover dinero según fuera necesario. Aprendí a vivir en un estado constante de paranoia controlada, siempre asumiendo que era vigilada, siempre un paso adelante en mis planes de contingencia. Fue durante uno de estos viajes, en marzo de 2017, cuando presencié el verdadero genio operacional de Emma. Habíamos logrado infiltrar a un empleado del servicio de lavandería del centro correccional, un hombre de origen dominicano llamado Rafael, que tenía 3 hijos y una esposa con lupus. No lo habíamos reclutado con amenazas, sino con compasión calculada. Emma se había enterado de su situación a través de nuestras redes de inteligencia, y yo me había encontrado casualmente con él en una clínica donde su esposa recibía tratamiento. Durante semanas construí una amistad genuina, o al menos lo que parecía genuina. Le ofrecí ayuda con las cuentas médicas, conecté a su esposa con un programa de asistencia que Emma había creado específicamente para este propósito. Para cuando le pedimos el primer favor pequeño, Rafael ya estaba tan agradecido y emocionalmente comprometido que dijo que sí sin pensarlo demasiado. Ese primer favor fue simple:
Pasarle una nota a Joaquín escondida en la ropa limpia. La nota contenía instrucciones codificadas sobre cómo comunicarse usando un sistema que los abogados habían establecido. A través de Rafael y otros operadores similares, Emma logró mantener una línea de comunicación sorprendentemente directa con su esposo encarcelado. No era perfecta ni constante, pero era suficiente para coordinar estrategias legales, pasar mensajes a lugartenientes del cártel y, más importante, mantener la moral de Joaquín. Emma entendía que la guerra psicológica era tan importante como la logística física. Cada mensaje que llegaba a Joaquín le recordaba que no estaba solo, que su imperio seguía funcionando, que su esposa estaba luchando incansablemente por liberarlo. Esta conexión emocional era parte del plan de Emma para mantener la lealtad de la organización. Si los operadores del cártel veían que Emma estaba comprometida con salvar al jefe, seguirían siendo leales a la estructura de poder que ella representaba. Pero no todo era operaciones oscuras y comunicaciones clandestinas. Emma también mantenía una presencia pública cuidadosamente orquestada. Asistía religiosamente a cada día del juicio de su esposo, llegando siempre impecablemente vestida, comportándose con dignidad silenciosa. Publicaba fotos en Instagram que la mostraban como madre devota de sus gemelas, como mujer fuerte enfrentando adversidad con gracia. Daba entrevistas ocasionales en las que se presentaba como esposa leal pero ingenua, afirmando que amaba a su esposo, pero que no sabía nada de sus actividades criminales. Esta dualidad era fascinante de observar. Durante el día, Emma era la esposa sufrida, la madre preocupada, la mujer que el público podía casi simpatizar con ella. Durante la noche, se transformaba en la estratega despiadada que coordinaba operaciones criminales transnacionales con la eficiencia de un general militar. Yo vivía esa misma dualidad. Mis padres creían que trabajaba como consultora internacional para una firma de tecnología, lo cual explicaba mis viajes frecuentes y mi repentina prosperidad financiera. Mis amigos de la universidad me veían ocasionalmente en eventos sociales de Culiacán, siempre bien vestida y aparentemente exitosa, y asumían que finalmente había logrado el sueño corporativo que todos perseguíamos. Nadie sabía que llevaba maletines con cientos de miles de dólares en efectivo cruzando fronteras, que coordinaba pagos a funcionarios corruptos, que era parte integral de un intento de liberar al narcotraficante más infame del mundo. Esta doble vida me desgastaba psicológicamente de maneras que no podía admitir ni siquiera a mí misma. Comencé a tener pesadillas recurrentes, donde era arrestada en aeropuertos, donde agentes federales irrumpían en mi apartamento, donde Emma ordenaba mi eliminación porque había cometido algún error fatal. El punto de inflexión llegó en febrero de 2019. El juicio de Joaquín Guzmán había terminado con una condena de cadena perpetua más 30 años. Todas las apelaciones legales parecían inútiles. Los intentos de negociar un acuerdo habían fracasado, y las posibilidades de una fuga física de la prisión donde ahora estaba confinado, la ADX Florence en Colorado, eran esencialmente cero. Esa instalación era conocida como el Alcatraz de las Rocallosas, diseñada específicamente para evitar que los criminales más peligrosos del mundo pudieran escapar o mantener contacto significativo con sus organizaciones. Emma sabía que había perdido esta batalla particular, pero no la guerra. Su enfoque cambió de liberar a Joaquín a mantener el imperio funcionando durante lo que probablemente sería su encarcelamiento permanente. Fue entonces cuando Emma me reveló la verdadera extensión de sus operaciones. Una noche me llevó a una de las propiedades más seguras del cártel, un rancho remoto en las montañas de Sinaloa rodeado de seguridad armada. En un edificio fortificado dentro del complejo, me mostró lo que solo puedo describir como un centro de comando empresarial. Había docenas de computadoras, sistemas de comunicación satelital, pantallas mostrando mercados financieros globales y archivadores llenos de documentación sobre operaciones legítimas e ilegítimas. «Esto es lo que realmente soy», me dijo Emma. «No soy solo la esposa del Chapo, soy la CEO de un imperio que genera más de 3.000 millones de dólares anuales. Joaquín construyó esto con violencia y audacia, pero yo lo he transformado en algo sostenible, algo que puede sobrevivir sin él».
Durante las siguientes horas, Emma me explicó la verdadera estructura del cártel de Sinaloa bajo su liderazgo. Mientras los medios y las autoridades se enfocaban en la narcoviolencia tradicional, Emma había estado diversificando silenciosamente las operaciones. El tráfico de drogas seguía siendo la columna vertebral, claro, pero representaba solo el 60% de los ingresos. El resto venía de operaciones de lavado de dinero increíblemente sofisticadas. Inversiones en bienes raíces en ciudades estadounidenses en crecimiento, participaciones ocultas en empresas tecnológicas emergentes, incluso fondos de inversión legítimos que usaban dinero limpio mezclado estratégicamente con ganancias del narcotráfico. Emma había contratado a los mejores contadores forenses, abogados corporativos y asesores financieros que el dinero pudiera comprar, algunos de los cuales ni siquiera sabían para quién realmente trabajaban. El modelo de negocios que Emma había desarrollado era brillante en su amoralidad. Había identificado que el mayor riesgo para el cártel no era la aplicación de la ley, sino la inestabilidad interna causada por guerras territoriales y traiciones. Su solución fue crear una estructura de incentivos que recompensara la colaboración sobre la competencia. Los diferentes sectores del cártel operaban con autonomía relativa, pero compartían inteligencia y recursos a través de un sistema centralizado que ella controlaba. Los lugartenientes recibían bonos basados en el desempeño del cártel en su conjunto, no solo de sus territorios individuales, incentivándolos a evitar conflictos innecesarios. Emma había implementado algo parecido a un consejo de administración corporativo, donde las decisiones principales se tomaban colectivamente, aunque ella mantenía poder de veto sobre cualquier acción que considerara demasiado arriesgada o contraproducente. Mi papel en esta nueva estructura era ser los ojos y oídos de Emma en las operaciones estadounidenses. Ella me explicó que el mercado estadounidense era el más lucrativo, pero también el más peligroso, y que necesitaba a alguien en quien confiara completamente para coordinar las actividades allí. Esto significaba supervisar la distribución en ciudades principales, gestionar las relaciones con distribuidores locales, monitorear las actividades de las autoridades y, lo más importante, mantener fluyendo las ganancias de vuelta a través de la frontera sin levantar alarmas. Me entrenó personalmente en las complejidades del lavado de dinero a nivel internacional, cómo usar negocios legítimos como fachadas, cómo estructurar transacciones para evitar reportes de actividad sospechosa, cómo mover grandes sumas a través de criptomonedas y otros activos digitales difíciles de rastrear. Durante los siguientes 2 años, me convertí en una de las operadoras más valiosas de Emma. Coordinaba envíos millonarios, gestionaba una red de más de 50 distribuidores en 15 estados diferentes y supervisaba el lavado de aproximadamente $200 millones anuales a través de diversos canales. Viajaba constantemente entre México y Estados Unidos, siempre usando diferentes identidades, diferentes rutas, diferentes métodos de transporte. Había desarrollado una intuición casi sobrenatural para detectar vigilancia y evitar situaciones de riesgo. Emma bromeaba diciendo que yo tenía la nariz de un perro para los federales, y no estaba completamente equivocada. Había aprendido a leer las señales sutiles, el mismo vehículo apareciendo en múltiples ubicaciones, personas que evitaban el contacto visual demasiado deliberadamente, cambios en los patrones normales de tráfico peatonal alrededor de mis ubicaciones habituales. Pero esta vida de paranoia constante estaba cobrando su precio. Para 2020, estaba consumiendo ansiolíticos regularmente para poder dormir. Había desarrollado un tic nervioso donde constantemente revisaba mis espejos retrovisores, incluso cuando no estaba conduciendo. Mis relaciones personales se habían deteriorado hasta casi no existir. No podía mantener amistades genuinas cuando cada conversación estaba llena de mentiras sobre mi vida real. Mi madre había fallecido finalmente en 2019, y aunque los tratamientos que el dinero del cártel había financiado le dieron 2 años adicionales de vida, su muerte me dejó cuestionando si todo había valido la pena. En su funeral, mientras veía a mi familia llorar, me di cuenta de que ya no podía distinguir claramente entre María Elena Sánchez, la hija y hermana, y María Elena Sánchez, la operadora criminal. Las dos identidades se habían fusionado de manera irreversible. Emma notó mi deterioro psicológico
pero lo interpretó como una señal de que necesitaba un rol diferente en la organización. En marzo de 2021, me llamó a una reunión privada y me propuso algo nuevo. María Elena, me dijo, has sido invaluable para mí estos años, pero veo que esto te está destrozando, y eso me preocupa. No porque sea reemplazable, sino porque te aprecio genuinamente. Quiero que consideres un cambio de rol. Voy a necesitar a alguien que gestione nuestras operaciones de legitimación de negocios. Alguien que pueda interactuar con el mundo corporativo legal. Tú tienes la educación, la presentación y la inteligencia para eso. Podríamos reducir tus viajes, establecerte en una ciudad donde te sientas cómoda y darte un rol que te exponga a menos riesgo directo. Debí haber visto esto como lo que era, una oportunidad de salida, o al menos de transición a algo menos peligroso. Pero para entonces estaba tan profundamente involucrada, tan comprometida con la organización, tan leal a Emma personalmente, que acepté sin dudarlo. Comenzamos a planear mi transición a un rol más legítimo dentro del imperio. Emma estableció para mí una firma de consultoría corporativa con oficinas en Ciudad de México y Miami. En papel, mi compañía asesoraba a empresas latinoamericanas que querían expandirse a mercados estadounidenses. En realidad, éramos un sofisticado mecanismo de lavado de dinero que ayudaba al cártel a invertir sus ganancias en negocios legítimos. Usábamos capital criminal para financiar startups tecnológicas, adquirir propiedades inmobiliarias e incluso invertir en fondos de capital privado. El genio del sistema era que, una vez que el dinero pasaba por suficientes capas de transacciones legítimas, se volvía prácticamente imposible rastrearlo hasta sus orígenes criminales. Mi nueva vida era extrañamente normal en la superficie. Tenía una oficina elegante, empleados legítimos que no sabían nada sobre la naturaleza real del negocio, clientes corporativos que eran genuinos, aunque también servían como vehículos de lavado. Asistía a conferencias de negocios, daba presentaciones sobre estrategias de mercado, incluso publiqué algunos artículos en revistas de comercio internacional. Para cualquier observador externo, yo era una joven empresaria exitosa que había logrado construir una consultora próspera. Pero debajo de esa fachada respetable, seguía moviendo millones en fondos del cartel, coordinando inversiones estratégicas que convertían dinero sucio en activos limpios, y manteniendo comunicación regular con Emma sobre las operaciones financieras. Entonces llegó febrero de 2021, y todo comenzó a desmoronarse. Emma fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en Virginia, acusada de conspiración para distribuir drogas y participación en las fugas de su esposo. La noticia me golpeó como un martillo. Emma siempre había parecido intocable, demasiado inteligente y cuidadosa para ser capturada. Pero las autoridades estadounidenses la habían estado investigando durante años, acumulando evidencia, infiltrando la organización, volteando a operadores clave que aceptaban acuerdos de cooperación. El arresto de Emma no fue un golpe de suerte, sino la culminación de una investigación paciente y metódica. Inmediatamente después de su arresto, entré en modo de crisis. Emma había establecido protocolos de contingencia para exactamente esta situación, y yo los activé todos. Destruí documentos sensibles, limpié dispositivos electrónicos, moví fondos a cuentas que las autoridades no conocían y me preparé para desaparecer si fuera necesario. Pero también mantuve la calma y continué operando mi firma de consultoría normalmente, confiando en que las capas de separación entre mi negocio legítimo y las operaciones del cártel me protegerían. Emma, incluso desde la cárcel, logró enviarme un mensaje a través de su abogado. Mantén el rumbo, no entres en pánico. Están enfocados en mí, no en las operaciones periféricas. Durante los siguientes meses, seguí el caso de Emma obsesivamente. Los fiscales la pintaban como una participante activa en el imperio criminal de su esposo, alguien que había ayudado a planear sus fugas y había mantenido sus operaciones durante su encarcelamiento. La defensa argumentaba que Emma era una esposa devota atrapada en circunstancias imposibles, que cualquier participación había sido bajo coacción o ignorancia. Yo sabía la verdad. Emma era mucho más de lo que cualquiera de esos retratos sugería. Era una mujer brillante, calculadora y absolutamente comprometida,
que había tomado un imperio criminal heredado y lo había transformado en algo más sofisticado y resiliente. Su único error, irónicamente, había sido su lealtad a Joaquín. Si hubiera cortado lazos con él después de su última captura, si hubiera tomado su parte del imperio y se hubiera reinventado en algún lugar seguro, probablemente nunca la habrían atrapado. En junio de 2021, Emma se declaró culpable de los cargos en su contra, aceptando un acuerdo que le daría una sentencia reducida a cambio de cooperación limitada. Cuando leí sobre su declaración de culpabilidad, sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque Emma recibiría una sentencia relativamente ligera, probablemente menos de 10 años. Terror porque parte de esa cooperación podría involucrar revelar información sobre la estructura organizacional del cártel. ¿Hasta dónde llegaría Emma en su cooperación? ¿Me protegería, como siempre había prometido, o me sacrificaría para proteger activos más importantes? Estas preguntas me atormentaban constantemente. La respuesta llegó en agosto de 2021, cuando agentes del FBI y la DEA irrumpieron en mi oficina de Miami a las 6 de la mañana. Tenían una orden de arresto con mi nombre real y 2 de mis alias, cargos que incluían conspiración para distribuir drogas, lavado de dinero y participación en una organización criminal. Me leyeron mis derechos mientras mis empleados miraban con shock, destruyendo instantáneamente la fachada de legitimidad que había construido tan cuidadosamente. En ese momento, mientras las esposas frías se cerraban alrededor de mis muñecas, entendí que Emma no me había traicionado directamente, pero tampoco me había protegido. Las autoridades habían seguido el rastro del dinero, habían analizado patrones de transacciones, habían conectado los puntos entre mi consultora y las operaciones del cártel. Emma no había tenido que decir mi nombre. Los investigadores simplemente habían hecho su trabajo. El proceso legal que siguió fue una pesadilla kafkiana. Los fiscales me presentaron evidencia abrumadora. Registros bancarios mostrando millones fluyendo a través de mis cuentas. Transcripciones de conversaciones encriptadas que habían logrado descifrar. Testimonios de otros operadores del cártel que habían aceptado acuerdos de cooperación y me identificaban como una coordinadora clave. Mi abogado, uno bueno, que el cartel me proporcionó inicialmente, me aconsejó que aceptara un acuerdo de culpabilidad. María Elena, me dijo durante una de nuestras reuniones en la cárcel del condado, si vas a juicio, te van a crucificar. Los federales tienen un caso sólido. Tu mejor opción es cooperar, dar información sobre la estructura organizacional y tal vez obtener una sentencia reducida de 15 años en lugar de cadena perpetua. Pero cooperar significaba traicionar a Emma, traicionar a la organización que me había dado todo, traicionar a personas que confiaban en mí. Además, el cártel tenía formas de alcanzar a los delatores incluso en prisión. Había escuchado suficientes historias sobre testigos protegidos que terminaban muertos para saber que la protección del gobierno era limitada. Durante semanas luché con esta decisión imposible. Finalmente, decidí no cooperar más allá de admitir mi propia participación. Acepté un acuerdo de culpabilidad que me daba 18 años, con posibilidad de libertad condicional después de cumplir el 85%. No era cadena perpetua, pero tampoco era la sentencia reducida que podría haber obtenido con cooperación completa. Ahora, he estado en esta celda del MDC de Brooklyn durante casi 3 años. Emma fue sentenciada a 3 años y ya ha sido liberada, habiendo cumplido su tiempo y estando actualmente bajo supervisión. A veces me pregunto si piensa en mí, si recuerda las promesas que me hizo sobre cuidarme siempre. Probablemente no. En este mundo, la lealtad es una mercancía que se compra y vende como cualquier otra. Yo le fui útil mientras pude serlo, y ahora soy simplemente otro daño colateral en la guerra eterna contra las drogas. Mis días aquí son monótonos y predecibles. Me despierto a las 6 con el conteo matutino. Desayuno es a las 7. Usualmente alguna variación de avena o huevos revueltos que saben a cartón. Paso las mañanas en la biblioteca de la prisión, leyendo vorazmente cualquier cosa que pueda conseguir,
novelas, biografías, incluso libros de texto universitarios abandonados. He redescubierto mi amor por el aprendizaje, algo que había perdido durante mis años en el cártel, cuando toda mi energía mental se enfocaba en sobrevivir y prosperar en ese mundo. Por las tardes, camino en círculos en el patio de recreo, observando a las otras mujeres que comparten mi situación. Algunas son criminales endurecidas que probablemente nunca conocerán la libertad. Otras son madres que cometieron errores desesperados y ahora pagan el precio lejos de sus hijos. He hecho algunas amigas aquí, aunque amigas es quizás una palabra demasiado fuerte. Hay una mujer dominicana llamada Luisa, que fue arrestada por traficar heroína en su equipaje durante un vuelo desde Santo Domingo. Ella insiste en que no sabía que las drogas estaban allí, que su novio la había engañado, y tal vez eso sea verdad. Hay una estadounidense de Oklahoma llamada Jennifer, que se involucró en una operación de metanfetaminas porque su esposo era adicto y ella quería dinero rápido para pagar deudas médicas después de que él casi muriera de una sobredosis. Las historias aquí son todas variaciones del mismo tema: desesperación, malas decisiones, consecuencias devastadoras. Pero yo soy diferente de la mayoría de estas mujeres. Ellas fueron peones, víctimas de circunstancias que apenas entendían. Yo fui una operadora consciente en el nivel más alto de una organización criminal sofisticada. Entendía completamente lo que estaba haciendo, los daños que causaba indirectamente, las vidas destruidas por las drogas que ayudaba a distribuir y el dinero que ayudaba a lavar. No puedo esconderme detrás de ignorancia o desesperación. Hice mis elecciones con los ojos completamente abiertos y ahora vivo con las consecuencias. A veces, en las noches cuando no puedo dormir, me permito pensar en caminos alternativos que podría haber tomado. ¿Qué habría pasado si hubiera rechazado la oferta inicial de Emma? Mamá probablemente habría muerto más rápido, sí, pero yo habría mantenido mi alma intacta. ¿Qué habría pasado si hubiera renunciado después de los primeros meses, antes de estar demasiado involucrada? Podría haber regresado a mi vida normal, terminado mis estudios, encontrado un trabajo corporativo aburrido pero honesto. ¿Qué habría pasado si hubiera aceptado cooperar con los fiscales cuando me arrestaron? Tal vez estaría en un programa de protección de testigos ahora, viviendo bajo un nombre falso en alguna ciudad pequeña de Estados Unidos, pero al menos tendría la posibilidad de una vida después de cumplir una sentencia reducida. Pero todas estas preguntas son inútiles ahora. El pasado es inmutable y el futuro es una celda de prisión que se extiende por otros 15 años mínimo. Cumpliré 38 años en un mes, y si tengo suerte con la libertad condicional, saldré cuando tenga 53. Más de la mitad de mi vida adulta habrá sido consumida por esta experiencia. Primero los 5 años trabajando para el cártel, luego los 3 años esperando juicio y los primeros años de mi sentencia, y finalmente los años restantes cumpliendo tiempo. ¿Qué tipo de vida me espera después? ¿Quién querría contratar a una mujer de mediana edad con antecedentes penales por narcotráfico? ¿Cómo explicaré el vacío de 15 años en mi currículum? Mi padre viene a visitarme cada 3 meses, haciendo el largo y costoso viaje desde Culiacán hasta Nueva York. Cada vez que lo veo, parece haber envejecido una década. El peso de la vergüenza que he traído sobre nuestra familia lo está matando lentamente. Nunca me reprocha directamente. Nunca menciona las mentiras que le conté durante años, pero puedo ver la decepción en sus ojos. Mis hermanos no me visitan. Uno de ellos, el mayor, cortó contacto completamente después de mi arresto, avergonzado de estar asociado con una narcotraficante convicta. El menor me escribió una vez, una carta amarga, donde me acusaba de arruinar la reputación familiar que papá había trabajado toda su vida para construir. Tiene razón, por supuesto. Yo fui egoísta, pensando solo en mi supervivencia inmediata y la de mamá, sin considerar las consecuencias a largo plazo para toda mi familia. La ironía más cruel es que todo el dinero que gané, todos los millones que pasaron por mis manos, todo se evaporó. Cuando las autoridades me arrestaron, confiscaron todos los activos que pudieron rastrear hasta mí. Las cuentas bancarias fueron congeladas y vaciadas. Las propiedades fueron embargadas.
Incluso las inversiones que había hecho fueron investigadas y muchas fueron decomisadas como ganancias criminales. El cartel, por su parte, cortó todo apoyo financiero una vez que quedó claro que yo no iba a cooperar, pero tampoco podía seguir siendo útil. Mi costoso abogado desapareció cuando los pagos se detuvieron, reemplazado por un defensor público sobrecargado de trabajo que hizo lo mejor que pudo con recursos limitados. Ahora dependo de mi padre anciano para el poco dinero que necesito para compras en la comisaría de la prisión. Pasta de dientes, champú, ocasionalmente un snack para variar la dieta monótona de la cafetería. He tenido mucho tiempo para reflexionar sobre Emma Coronel y lo que realmente era. Los medios la presentan como víctima o villana, dependiendo de la narrativa que quieran vender. La verdad es más compleja. Emma fue una mujer extraordinariamente inteligente, atrapada en un sistema que le dio pocas opciones genuinas para el tipo de poder que buscaba. Nació en una familia conectada con el narcotráfico, se casó con el hombre más poderoso de ese mundo cuando era apenas adolescente, y después utilizó su inteligencia natural y educación para transformarse de simple consorte a operadora estratégica. En otro contexto, con otras oportunidades, Emma Coronel podría haber sido una CEO exitosa de una corporación Fortune 500, una política influyente o una líder empresarial revolucionaria. Pero nació en Sinaloa, en una familia del narco, en un momento y lugar donde el crimen organizado ofrece más oportunidades de poder para mujeres inteligentes que los canales legítimos. El sistema que creó a Emma es el mismo sistema que me creó a mí, porque yo también tuve opciones, aunque fueran limitadas. Podría haber buscado préstamos legales para el tratamiento de mamá, aunque con tasas de interés usurarias y años de deuda. Podría haber organizado campañas de recaudación de fondos, aunque la cantidad necesaria era casi imposible de conseguir así. Podría haber aceptado la muerte inevitable de mamá como algo fuera de mi control, en lugar de vender mi alma intentando prevenirla. Pero en el momento de esa decisión inicial, esas opciones parecían inadecuadas, insuficientes. El dinero del cartel era inmediato, abundante y aparentemente sin consecuencias si tenía suficiente cuidado. Fue solo después de años, cuando ya estaba demasiado profundamente involucrada, que entendí que no hay tal cosa como suficiente cuidado en este mundo. Eventualmente, todos son atrapados o asesinados. No hay jubilación feliz del crimen organizado. Las otras mujeres aquí a veces me piden que cuente historias sobre mi tiempo con el cartel. Quieren escuchar sobre lujo, sobre poder, sobre la emoción de vivir fuera de la ley. Les cuento versiones sanitizadas, omitiendo los detalles más oscuros, presentándolo casi como una aventura. Pero la verdad que no comparto es cuán vacía era esa vida. Sí, tenía dinero, pero no podía disfrutarlo genuinamente porque cada compra, cada lujo, era un recordatorio de su origen corrupto. Sí, tenía una forma de poder, pero era poder derivado de mi asociación con Emma, no poder propio. Y la emoción que sentía no era alegría, sino adrenalina generada por miedo constante de ser descubierta. No era vida. Era una forma elaborada de sobrevivir día a día mientras construía inevitablemente la prisión que ahora habito literalmente. Si pudiera hablar con mi yo de hace 10 años, esa joven de 28 años que estaba considerando la oferta inicial de Emma, ¿qué le diría? Probablemente no podría disuadirla. Ese fue un momento de desesperación extrema, y las personas desesperadas toman decisiones desesperadas. Pero tal vez le diría: entiendo por qué vas a hacer esto. Entiendo el amor que sientes por mamá y tu necesidad de salvarla. Pero cuando entres en este mundo, establece un límite firme. Trabaja durante 6 meses, tal vez un año máximo. Junta el dinero que necesitas y luego sal, sin importar las consecuencias. Porque cada día adicional que permanezcas será un día más difícil de escapar. Este mundo es como arenas movedizas. Cuanto más luchas por prosperar en él, más profundamente te hundes. Pero claro, no puedo hablar con mi yo pasado. Solo puedo sentarme aquí, en esta celda, contando los días hasta que cumpla 38, luego 39, luego 40.
Solo puedo escribir estas palabras, esta confesión que probablemente nadie leerá, en un intento de procesar todo lo que viví y todo lo que perdí. Hay un programa educativo aquí en la prisión donde podemos tomar clases en línea y trabajar hacia grados universitarios. Me inscribí en un programa de trabajo social, de todas las ironías. Tal vez cuando salga, si salgo con algo de tiempo útil restante en mi vida, pueda trabajar ayudando a otras mujeres que enfrentan las mismas tentaciones que yo enfrenté, que están considerando las mismas decisiones terribles por razones comprensibles. Emma fue liberada el año pasado y regresó a México, donde al parecer vive una vida relativamente tranquila bajo supervisión. De vez en cuando veo artículos sobre ella en los periódicos que circulan aquí. Abrió un negocio de ropa con su nombre, participa en proyectos de caridad, está criando a sus hijas gemelas lejos del mundo que dominó durante años. Parte de mí siente envidia de que ella haya escapado con una sentencia tan ligera, mientras yo estoy aquí contando años. Pero otra parte de mí entiende que Emma era más valiosa para los fiscales como símbolo que como fuente de inteligencia. Su arresto y condena enviaron un mensaje sobre igualdad de género en el crimen organizado. Que las esposas y novias de narcotraficantes ya no podían esconderse detrás de ignorancia fingida, que serían perseguidas tan agresivamente como los hombres. Yo era simplemente una operadora de nivel medio, no lo suficientemente importante para hacer un ejemplo público, pero lo suficientemente culpable para merecer una sentencia sustancial. Lo que más me atormenta no son los años perdidos, ni siquiera la vergüenza que he traído a mi familia. Es el conocimiento de que contribuí activamente a un sistema que destruye vidas. Cada kilo de cocaína o heroína que ayudé a mover representaba docenas o cientos de adictos cuyas vidas serían arruinadas. Cada dólar que lavé era dinero generado por el sufrimiento de familias destrozadas por la adicción. Cada operación que coordiné perpetuaba un ciclo de violencia que ha matado a cientos de miles en México y América Latina. Me decía a mí misma que era solo logística, que yo no era responsable por las elecciones que los consumidores hacían, que alguien más haría este trabajo si yo no lo hacía. Pero esas son las mentiras que nos contamos para seguir funcionando. La verdad es que fui una pieza voluntaria en una máquina de destrucción masiva. Hay una joven aquí, apenas 21 años, arrestada por ser correo de drogas en su primer viaje. Le pagaron $5,000 para llevar un paquete desde Guadalajara hasta Los Ángeles. La atraparon en la frontera con 2 kilos de fentanilo escondidos en su equipaje. Ahora enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años. Cuando habla de por qué aceptó el trabajo, su historia es desgarradoramente familiar. Familia pobre, hermano enfermo, necesidad desesperada de dinero rápido. Es como mirarme en un espejo distorsionado del tiempo. Le doy los consejos que puedo. Mantén la cabeza baja, usa el tiempo para educarte, no te involucres en el drama de la prisión. Pero principalmente lo que le digo es, cuando salgas, sal completamente. No importa cuán atractivas sean las ofertas, no importa cuán desesperada estés por dinero. Este mundo no te suelta si regresas. Mi padre vino a visitarme la semana pasada. Tiene 73 años ahora. Se mueve más lento, su cabello completamente blanco. Nos sentamos en la sala de visitas durante 2 horas, separados por una mesa de plástico atornillada al piso, hablando de trivialidades, porque los temas importantes son demasiado dolorosos de abordar. Me contó que mi hermano menor se casó recientemente, que la boda fue pequeña y privada. No me invitaron, obviamente. No mencionamos el hecho de que probablemente no estaré presente para ninguno de los momentos importantes de mi familia durante los próximos 15 años. Bodas, nacimientos, graduaciones, funerales. Antes de irse, papá me tomó las manos con sus dedos temblorosos y me dijo: «Tu madre estaría orgullosa de que estés usando este tiempo para estudiar. Ella siempre creyó en la educación». Es lo más cerca que ha estado de absolverme, y lloré durante 1 hora después de que se fue. Las noches son lo peor. Durante el día puedo mantenerme ocupada con clases, lectura, trabajo en la lavandería de la prisión. Pero en la noche, cuando las luces se apagan y estoy sola con mis pensamientos, la realidad de mi situación se vuelve aplastante. Todavía tengo pesadillas sobre mi arresto,
sobre el momento cuando los agentes entraron a mi oficina y supe que todo había terminado. Sueño con Emma diciéndome que todo estará bien, que ella me protegerá, promesas que resultaron ser huecas. Sueño con mi madre en su lecho de muerte, agradeciéndome por el tratamiento que extendió su vida, sin saber nunca de dónde venía realmente el dinero. Estos sueños me persiguen hasta que me despierto sudando, desorientada, necesitando varios segundos para recordar dónde estoy. He comenzado a escribir todo esto, esta confesión completa, en un cuaderno que compré en la comisaría. No sé qué haré con ello eventualmente. Tal vez se lo daré a algún periodista cuando salga, si es que alguien todavía se interesa por historias del cartel de Sinaloa dentro de 15 años. Tal vez lo quemaré en algún ritual de catarsis personal. O tal vez permanecerá en una caja de zapatos bajo mi cama de prisión, un testimonio para nadie de cómo una mujer ordinaria se convirtió en criminal extraordinaria y luego en prisionera ordinaria nuevamente. El acto de escribir mismo tiene valor terapéutico. Es mi manera de imponer orden narrativo en el caos de mi vida, de encontrar algún significado en decisiones que a menudo parecían aleatorias en el momento, pero que, en retrospectiva, formaban un patrón inevitable hacia la destrucción. La verdad que he llegado a entender después de años de reflexión es que el mundo del narcotráfico no es realmente diferente del mundo corporativo legítimo en sus mecánicas básicas. Ambos se tratan de oferta y demanda, de gestión de riesgos, de optimización de ganancias, de construcción de redes de distribución eficientes. La única diferencia es que uno opera dentro de los límites legales y el otro fuera de ellos. Emma Coronel entendió esto mejor que nadie. Ella veía el cartel como una empresa multinacional que simplemente operaba en un mercado negro. Sus innovaciones, toda su estructura organizacional que implementó, podrían haber sido sacadas de un libro de texto de Harvard Business School, si no fuera por el hecho de que el producto era cocaína y heroína en lugar de tecnología o servicios financieros. Pero hay una diferencia fundamental que importa más que todas las similitudes: la violencia. Las corporaciones legítimas compiten a través de precios, marketing, innovación. Los cárteles compiten a través de asesinatos, torturas, terrorismo. Yo me mantuve alejada del lado violento del negocio durante mi tiempo con Emma, enfocándome en logística y finanzas. Pero eso no me hace inocente. Cada operación que coordiné, cada transacción que facilitó, indirectamente financiaba la violencia que ha convertido partes de México en zonas de guerra. Miles de personas han muerto en Sinaloa, Chihuahua, Guerrero y otros estados por la guerra interminable entre cárteles. Policías, periodistas, políticos honestos, testigos y innumerables civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado. Su sangre está en mis manos tanto como en las de los sicarios que realmente apretaron los gatillos. Si hay una lección que quiero transmitir con esta confesión, es esta. El narcotráfico no es el camino romántico de aventura y riqueza que las películas y las series de televisión presentan. Es una trampa que te seduce con dinero fácil, te engancha con lealtades emocionales y miedo, y te destruye inevitablemente, ya sea a través de prisión o muerte. No importa cuán inteligente seas, cuán cuidadosa, cuán bien conectada. El sistema está diseñado para consumir a sus participantes. Emma Coronel, con toda su inteligencia y recursos, terminó en prisión. Joaquín Guzmán, posiblemente el narcotraficante más exitoso de la historia, morirá en una celda estadounidense sin ver la luz del sol otra vez. Y yo, una operadora relativamente menor en el gran esquema de las cosas, estoy perdiendo la mejor parte de mi vida adulta detrás de rejas. Para los jóvenes que lean esto algún día, especialmente las mujeres jóvenes de comunidades donde el narcotráfico parece ser la única salida de la pobreza, les ruego que consideren el costo real. Sí, el dinero es tentador. Sí, la sensación de poder es embriagadora. Sí, la lealtad y el sentido de familia que los cárteles ofrecen pueden llenar vacíos emocionales profundos. Pero todo es ilusorio. El dinero no se puede disfrutar cuando vives en constante paranoia. El poder desaparece en el momento que eres arrestada o cuando el cártel decide que ya no eres útil. Y la familia del cártel te abandonará instantáneamente cuando seas una responsabilidad en lugar de un activo. No hay final feliz en este camino. Cero.
Los que dicen lo contrario están mintiendo, o son la excepción tan rara que confirma la regla. Tengo 38 años. He pasado los últimos 3 encerrada y enfrentó al menos 12 más antes de siquiera ser elegible para libertad condicional. Mi juventud se ha ido. Mis años de formar familia, construir carrera, viajar el mundo, experimentar la vida normal, todo robado por decisiones que hice entre los 28 y 33 años. Si pudiera cambiar lugares con mi yo pasado, trabajaría 3 empleos simultáneamente antes de tocar el dinero del cártel. Aceptaría la muerte de mi madre como algo que no podía prevenir sin destruir mi propia vida. Buscaría ayuda en lugares legítimos, incluso si parecían insuficientes. Porque ninguna cantidad de dinero, ningún tratamiento médico, nada vale lo que he perdido. Emma me enseñó muchas cosas durante esos años. Me enseñó a ser estratégica, a pensar 3 pasos adelante, a gestionar riesgos complejos. Me enseñó a presentarme profesionalmente, a negociar desde posiciones de fuerza, a mantener la compostura bajo presión extrema. Estas son habilidades valiosas que irónicamente ahora estoy usando para sobrevivir en prisión y que espero usar algún día en el mundo legítimo. Pero la lección más importante que aprendí de Emma, aunque ella nunca la enseñó explícitamente, es que la inteligencia sin moral es autodestructiva. Emma era brillante, posiblemente una de las mentes más agudas que he conocido, pero usó esa brillantez para perpetuar y expandir un sistema fundamentalmente maligno. Y al final, esa inteligencia no la salvó de prisión, de separación de sus hijas durante años cruciales, de convertirse en un símbolo de lo que el gobierno estadounidense quiere proyectar sobre las mujeres en el narcotráfico. Ahora paso mis días intentando construir algo positivo de las ruinas de mi vida. Tomo clases de trabajo social, estudio psicología de adicción, leo todo lo que puedo sobre reforma de justicia criminal. Mi sueño, probablemente ingenuo, es que cuando salga podré trabajar con mujeres en riesgo de ser reclutadas por los cárteles. Quiero ser la voz de advertencia que yo no tuve, la que puede decir con autoridad absoluta: he estado ahí, he vivido esa vida, y no vale la pena. Tal vez es mi manera de buscar redención, de balancear aunque sea mínimamente el daño que causé. Tal vez es solo una fantasía reconfortante que me ayuda a sobrevivir día a día. No estoy segura todavía. Lo que sí sé es que cuando miro hacia atrás a esa joven de 28 años que entró por primera vez a la residencia de Emma Coronel, apenas la reconozco. Esa María Elena era ingenua, desesperada y fundamentalmente buena aunque tomara una decisión terrible. La María Elena que coordinaba operaciones millonarias del cártel 5 años después era alguien completamente diferente. Cínica, calculadora, moralmente adormecida por la normalización gradual de lo anormal. Y la María Elena que escribe estas palabras ahora es una tercera persona, alguien que ha tenido años de introspección forzada para entender exactamente cómo una se convierte en la otra. El viaje de buena persona a criminal no es un salto dramático, sino un camino de 1000 pequeños pasos, cada uno justificable en el momento, cada uno alejándote un poco más de quien eras originalmente, hasta que miras atrás y no puedes ver el punto de partida. Si Emma lee esto algún día, lo cual dudo, quiero que sepa que no la culpo por mi situación. Fui yo quien aceptó el trabajo inicial. Fui yo quien eligió quedarme mes tras mes, año tras año, a pesar de las señales de advertencia crecientes. Emma me dio oportunidades y recursos, pero yo tomé las decisiones. No puedo infantilizarme pretendiendo que era una víctima sin agencia. Era una adulta completamente funcional que entendía las consecuencias potenciales de sus acciones y las aceptaba conscientemente. Mi arresto, mi condena, mi encarcelamiento, todo es resultado directo de mis propias elecciones. Aceptar esta responsabilidad es doloroso, pero necesario para cualquier posibilidad de crecimiento genuino. También quiero que la gente entienda que las mujeres en el narcotráfico no son solo víctimas pasivas de hombres violentos, como a menudo son retratadas. Muchas de nosotras somos participantes activas, tomadoras de decisiones, operadoras estratégicas. Emma ciertamente lo era, y yo también en menor escala.
Esta realidad no nos hace más admirables. De hecho, tal vez nos hace más culpables porque elegimos activamente participar en un sistema destructivo. Pero es importante reconocer esta agencia porque subestimar a las mujeres criminales, tratarlas como meras accesorias de hombres, permite que operen con menos escrutinio. Las autoridades están comenzando a entender esto, como evidencia el arresto y condena de Emma. Espero que mi caso también contribuya a ese entendimiento. Los días se mezclan aquí en un borrón de rutina institucional. Lunes, martes, miércoles, cada uno idéntico al anterior. Ocasionalmente hay disrupciones. Una pelea en el comedor, una inspección de celdas sorpresa, una visita de mi padre. Pero principalmente es solo la marcha lenta e inexorable del tiempo. He desarrollado maneras de marcar el progreso. Cada libro que termino de leer, cada curso que completo, cada carta que escribo a organizaciones sin fines de lucro que trabajan en prevención de reclutamiento de pandillas. Estos pequeños logros son mis recordatorios de que todavía estoy viva, que todavía puedo crecer y cambiar incluso en este ambiente estéril. Hay momentos de belleza inesperada incluso aquí. Una vez, durante el recreo al aire libre, vi una mariposa que, de alguna manera, había encontrado su camino al patio cerrado. Observé mientras volaba de prisionera en prisionera, completamente ajena a las rejas y el alambre de púas que nos contenían. Por 5 minutos, todas nosotras dejamos de hablar y simplemente miramos esta pequeña criatura que representaba la libertad que habíamos perdido. Cuando finalmente voló por encima de los muros y desapareció, sentí tanto alegría por su escape como tristeza por mi confinamiento continuo. Estos momentos me recuerdan que sigo siendo humana, que todavía puedo sentir, que no estoy completamente muerta por dentro, a pesar de todo. Mi mayor miedo ahora no es la prisión misma. Ya me he adaptado a esta realidad. Mi mayor miedo es salir en 12 o 13 años y descubrir que el mundo ha seguido adelante sin mí, que no hay lugar para una mujer de 50 y tantos con antecedentes criminales graves. ¿Quién me empleará? ¿Dónde viviré? ¿Cómo reconstruiré relaciones con familia que me ha escrito fuera de sus vidas? Estas preguntas me atormentan en mis noches de insomnio. Pero también me impulsan a usar este tiempo sabiamente, a educarme tanto como sea posible, a construir habilidades que puedan ser valiosas incluso con mi pasado criminal. Es una carrera contra el tiempo. Puedo transformarme lo suficiente durante estos años encerrada para tener alguna oportunidad de vida significativa después. Pienso a menudo en las gemelas de Emma, María Joaquina y Emali, que ahora tienen 14 años. Crecieron viendo a su padre encarcelado de por vida, a su madre arrestada y encarcelada durante sus años formativos. ¿Qué tipo de vida tendrán con ese legado? Emma tiene suficientes recursos financieros para proporcionarles educación de calidad, oportunidades que la mayoría de niños del narco nunca tienen. Pero el estigma de ser las hijas del Chapo Guzmán las seguirá siempre. Espero que Emma use su segunda oportunidad para darles una vida completamente legítima, para romper el ciclo que ha consumido a tantas generaciones en Sinaloa. Si hay alguna redención posible para Emma, será a través de sus hijas, asegurándose de que no repitan los errores de sus padres. En cuanto a mí, no tendré hijos. Ese barco navegó mientras yo estaba construyendo un imperio criminal. Nunca me casé. Nunca tuve una relación seria que no fuera complicada por las mentiras sobre mi verdadera vida. Ahora, cuando salga, seré demasiado vieja y demasiado marcada por mi experiencia para formar familia. Esta es otra pérdida que cargo, otra consecuencia de mis decisiones que no consideré completamente cuando tenía 28 años y aceptaba esa primera oferta de trabajo. Pensé que sería temporal, que podría volver a una vida normal después. No entendía que no hay retorno de este mundo, que te marca permanentemente de maneras visibles e invisibles. Entonces aquí estoy, escribiendo estas palabras finales desde mi celda en Brooklyn. Es viernes por la tarde, y puedo escuchar a las otras mujeres preparándose para el conteo vespertino. En un momento me uniré a ellas. Me pararé junto a mi litera mientras un guardia verifica que todas estamos presentes y contabilizadas. Luego será cena. Probablemente alguna variación de pollo y arroz,
seguido de mis horas de lectura nocturna antes de que las luces se apaguen a las 10. Mañana despertaré y repetiré esta rutina, y el día después de eso, y el día después de ese, durante miles de días más. Esta es mi realidad ahora, una existencia reducida a sus componentes más básicos, despojada de todo lo que hace que la vida valga la pena. Sin privacidad, sin autonomía, sin futuro visible más allá de estas paredes. Y todo porque una vez, hace muchos años, dije que sí a una oferta que parecía ser la solución a mis problemas, pero que realmente era el comienzo de mi destrucción. Si mi historia sirve para disuadir incluso a una persona de tomar ese mismo camino, entonces estos años de sufrimiento habrán tenido algún propósito más allá de castigo. A cualquiera que esté leyendo esto y considerando involucrarse con el narcotráfico, ya sea en México, Estados Unidos o cualquier otro lugar, no lo hagas. No importa cuán desesperada sea tu situación, no importa cuán atractiva parezca la oferta, no importa cuán seguro te sientas de que puedes evitar las consecuencias. No puedes. Eventualmente, inevitablemente, te alcanzarán. Y cuando lo hagan, perderás todo. Tu libertad, tu familia, tu futuro y posiblemente tu vida. No hay final feliz en este mundo, solo variaciones de tragedia. Yo era inteligente, educada, cuidadosa y tuve acceso a recursos que la mayoría de los criminales solo pueden soñar. Y aún así terminé aquí, contando los días en una celda federal, mi vida esencialmente terminada a los 38 años. Si yo no pude escapar de las consecuencias, ¿qué te hace pensar que tú puedes? El único movimiento ganador en este juego es no jugar. Encuentra otra manera, cualquier otra manera, de resolver tus problemas. Pide ayuda, acepta caridad, declara bancarrota, lo que sea necesario. Pero no entres en este mundo, porque una vez que lo hagas, no hay salida real excepto prisión o muerte. Esta es mi confesión, mi advertencia, mi testimonio desde detrás de las rejas. He contado la verdad sobre Emma Coronel, sobre el cártel de Sinaloa, sobre mi propio papel en todo esto. He expuesto la realidad detrás de los titulares sensacionalistas. Emma no era solo una esposa trofeo, era el cerebro operacional que mantuvo funcionando uno de los imperios criminales más sofisticados de la historia moderna. Y yo no era solo una asistente. Era una coordinadora clave de operaciones multimillonarias que causaron daño incalculable. Ahora vivo con las consecuencias de esas verdades, en esta celda de concreto donde el tiempo se mueve como melaza y el futuro es un concepto abstracto. Este es mi precio, por 5 años de dinero fácil, por creer que era más inteligente que el sistema, por convencerme de que las reglas no aplicaban a mí. Que mi historia sirva como la advertencia que yo no tuve, que mis años perdidos salven los años de alguien más. Esa es mi única esperanza ahora, la única redención posible para una vida desperdiciada en servicio al mal. Me llamo María Elena Sánchez. Tengo 38 años. Y desde esta celda en Brooklyn, donde cumplo 18 años por narcotráfico, les he contado la verdad que nadie más quiere admitir. Recuérdenla.